Audiolibro leído por un humano en tiempo real. Gracias, de Andrés Manuel López Obrador. Les damos la bienvenida. Comenzamos. Concluía el periodo ordinario de sesiones del Congreso. Entre los suyos manejó que se aprobarían en 15 días e incluso les aseguró que ya se había llegado el acuerdo con Manlio Fabio Beltrones, jefe de la banda del PRI en el Senado. Pero las acciones de resistencia civil y en particular la toma de las tribunas impidieron que se llevara a cabo ese madruguete legislativo. El 27 de abril de 2008 se celebró una nueva asamblea en el Zócalo. En esa ocasión, como ya estaba por finalizar el periodo ordinario, dimos por hecho que no podían en los próximos 3 meses consumar, como lo tenían planeado, el gran pillaje de la privatización del petróleo. Y en efecto, una vez que el PRI y el PAN aceptaron el debate nacional sobre la reforma energética, se dejaron las tribunas del Congreso. Con esa reunión iniciamos la segunda etapa de la resistencia civil pacífica, con el objetivo de romper el cerco informativo y bajo la premisa de que cada uno de nosotros sería un medio de comunicación. Asimismo, me comprometí a recorrer en 2 meses todas las regiones del país. En ese tiempo visité todas las capitales de los estados de la República y 97 municipios. En esa asamblea también me referí a la furia de nuestros adversarios, que, como es comprensible, defendían la rapiña y sus privilegios. Dije que aunque no valía la pena detenerse tanto en sus motivos, sí era importante clarificar en qué se basaban los potentados para tratar de imponerse. Desde mi punto de vista, ellos se apoyaban fundamentalmente en el control que habían ejercido sobre los medios de comunicación, lo cual les ha permitido ocultar la verdad, engañar y tratar de manipular a la población. Es más, este es un fenómeno mundial. Por esos días recuerdo que el politólogo Giovanni Sartori comentó con motivo de las elecciones en Italia que el triunfo electoral del magnate Silvio Berlusconi se debía al dominio que tenía en los medios de comunicación. Llegó a decir que así hasta él ganaría. Algo parecido sucede en nuestro país, donde los dueños de los principales medios de comunicación están entre los hombres más ricos de México. Por intereses, afinidad o conveniencia, se ponían a las órdenes del régimen y ofrecían sus servicios para llevar a cabo cualquier campaña de desprestigio contra quienes fueran considerados una amenaza por resistir ante las injusticias o por intentar un cambio verdadero. No vale la pena pelearse o enojarse cuando articulistas, conductores de radio, de televisión nos atacan, porque al final de cuentas ellos son únicamente instrumentos, empleados de las grandes corporaciones de comunicación que están indisolublemente ligadas al poder económico y al poder político. Esto explica también por qué están cerrados los medios para la sociedad, por qué nos difamaban, por qué no nos permitían expresarnos y por qué, en vez de informar, se erigían en jueces y solo sus opiniones eran escuchadas. Por ejemplo, en el caso de la toma de tribunas en la Cámara del Congreso, nunca hablaron de las causas. Nunca dijeron que esa toma fue una reacción al intento de violar la Constitución, privatizar Pemex y fomentar la corrupción. Solo se dedicaron a gritar y a repetir una y mil veces la palabra secuestro. En mi caso, una asociación de derecha, con la ausencia de Calderón, elaboró un mensaje de televisión en el que me comparaban con Hitler, Mussolini y Stalin. Por eso en el Zócalo le pregunté a la gente, ¿ustedes creen, por ejemplo, que el burdo spot que difundió Televisa en contra mía de los legisladores del FAP lo hubieran transmitido si fuera en contra de Felipe Calderón? La respuesta fue no, generalizado. Aquí abro un paréntesis para reconocer una vez más a los medios de comunicación libres e independientes. Hay pocas, pero honrosas y dignas excepciones. Qué gran aliada de todo el movimiento honesto es la prensa honesta.
El 29 de junio nos volvimos a reunir en el Zócalo de la Ciudad de México y se informó de los resultados obtenidos hasta entonces. Ya se había consolidado la organización, ya éramos 200,000 brigadas. Perdón, ya éramos 200,000 brigadistas que nos dedicamos con mucha convicción a transmitir información casa por casa, barrio por barrio, colonia por colonia y pueblo por pueblo, para dar a conocer nuestras razones y las gravísimas consecuencias que tendría la privatización de la industria petrolera. En solo 2 meses se distribuyeron 370,000 copias de videos, 3 millones de volantes, 18,500,000 folletos con artículos de análisis y reflexión y 19,560,000 historietas. Todo el contenido de estos materiales y su elaboración estuvo a cargo de escritores, artistas y técnicos que ayudaron de manera voluntaria con inteligencia y entusiasmo. Vale la pena mencionar a los integrantes de los círculos de estudio que se fueron creando a instancias de Rafael Barajas, el Fisgón, y que como brigadistas tuvieron un papel destacado en la tarea de informar a los ciudadanos en pueblos, colonias y escuelas. Al mismo tiempo, expertos de distintas disciplinas, muchos de ellos en su mera condición de ciudadanos, pero con un definido patriotismo, participaron en los 21 foros de debate que se realizaron en el Senado. En las discusiones quedó de manifiesto con suficientes argumentos que las reformas de Calderón y sus socios eran violatorias a la Constitución y que buscaban privatizar la industria petrolera y profundizar la corrupción de Pemex. También en este periodo, por iniciativa del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, se llevó a cabo en todo el país una consulta para recoger la opinión de la gente sobre la reforma energética. Aunque se hicieron todos los trámites en la Junta de Coordinación Política del Senado ante el IFE y los gobiernos de los estados para impulsar esta consulta, el PRI y el PAN rechazaron y descalificaron la consulta. La postura de la clase gobernante se puede resumir en lo que expresó el director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles Hijo, quien sostuvo que la reforma petrolera era un asunto demasiado complejo para someterlo a una consulta popular y que los ciudadanos no estaban preparados para opinar del tema. Lo que quedó claro fue que la que no estaba preparada para la democracia era esta clase gobernante. Con su actitud, lo que exhibía era su escaso poder de convencimiento y el miedo que le tienen al pueblo. De todas maneras, la consulta se llevó a cabo en todo el país. En este ejercicio democrático participaron alrededor de 2,800,000 ciudadanos y más del 90% votó en contra, en general de la intervención de iniciativa privada en la industria petrolera y en particular de las reformas propuestas por Calderón al Congreso. De igual forma, con el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, el gobierno legítimo de México y el Frente Amplio Progresista solicitamos a un grupo muy amplio de profesionales, expertos, intelectuales y académicos, la elaboración con toda libertad de una propuesta ciudadana de reforma energética que tuviera como único propósito la salvaguarda del interés nacional y el beneficio del pueblo. Cuando se nos dio a conocer esta propuesta, hubo consenso y fue aceptada por todos. Se contó con el respaldo de más de 100 personalidades intelectuales y académicos, un grupo plural de diversas ideologías y disciplinas, de lo mejor que hay en el país. La propuesta se presentó formalmente al Senado el 27 de agosto y tenía como objetivo establecer una política energética de Estado que diera sustento a la soberanía y a la seguridad nacional, con base en el respeto a la Constitución y el fortalecimiento de Pemex. La prestación pública, en nombre de todos los participantes, la hicieron Rolando Cordera, Javier Jiménez Espriu y el embajador Jorge Eduardo Navarrete. Ante los brigadistas de la Ciudad de México reunidos el 31 de agosto en el Monumento a la Revolución, el embajador Navarrete hizo una síntesis de esta propuesta alternativa. Hablo en nombre de alrededor de un centenar de mexicanos que intervenimos
en la elaboración de la Iniciativa Ciudadana de Reforma Energética. Constituimos un grupo muy diverso de personas de diferentes ideologías. Hubo militantes de varios partidos y otros que no militamos en ninguno. Hubo ingenieros de diversas especialidades, abogados, economistas, científicos y también, desde luego, escritores, artistas, periodistas. Muchos de nosotros habíamos participado en los foros del Senado o en el debate de la Universidad Nacional o en el de la Asamblea Mexicana de Ciencias, como expertos, exfuncionarios y especialistas. Mujeres y hombres unidos por una convicción común, después de nosotros mismos, los mexicanos, todo. El petróleo es principal recurso natural del que dispone México. Unidos también por la preocupación ante el peligro de que la explotación y manejo de ese recurso que la Constitución reserva en exclusiva al Estado mexicano se entregue a empresarios, contratistas o permisionarios privados del país y sobre todo del extranjero. Respondimos al llamado del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y de los partidos al Frente Amplio Progresista para preparar una iniciativa ciudadana anclada con firmeza en el mandato constitucional, una iniciativa con sólidas bases técnicas que se nutriera de firmes contenidos nacionalistas y que respondiera a las necesidades de México. Sobre todo, una iniciativa que restaurara a la industria petrolera como pilar del desarrollo nacional. Una iniciativa para fortalecer a Pemex, que ha sido debilitado y expoliado, que ha sido víctima de la ineficiencia y la corrupción. En este momento, el petróleo encierra la más importante oportunidad para potenciar el crecimiento de la economía y dar base a un desarrollo diferente que combata la miseria y reduzca la desigualdad. El petróleo y el gas natural, los hidrocarburos, constituyen la base material más importante del proyecto alternativo de nación que México reclama. En poco menos de un mes, ese grupo ciudadano preparó 4 documentos que fueron entregados a Andrés Manuel López Obrador y a los grupos parlamentarios del Frente Amplio Progresista. Primero, una propuesta de los lineamientos básicos de una política energética de Estado que comprende al conjunto del sector de energía, no solo al petróleo. Propone una política de energía integral y de largo plazo que responda al cuidado y restauración del medio ambiente. Una política que, sin desconocer la importancia de los hidrocarburos, privilegie el desarrollo de otras fuentes de energía, para lo que propone establecer el Instituto Nacional de Energías Renovables. Una política que aliente a la investigación y desarrollo tecnológico nacionales en el Instituto Mexicano del Petróleo y en las universidades e instituciones públicas de enseñanza superior y de investigación. Una política que promueva la proveeduría por parte de empresas mexicanas y el desarrollo de la ingeniería nacional en los grandes proyectos de construcción. En suma, una política que se traduzca en una industria petrolera y una industria eléctrica eficientes, diversificadas, responsables con el ambiente y que satisfagan las necesidades del desarrollo nacional. Segundo, un conjunto de iniciativas de reforma de diversas leyes orientadas a fortalecer a Pemex, atendiendo a su desarrollo a largo plazo. Me referiré solo a los 2 más importantes de los 7 proyectos de reforma legal que constituyen la iniciativa ciudadana. Se propone reformar la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo para restablecer el carácter de Pemex como organismo público descentralizado plenamente integrado, superar su fragmentación en subsidiarias que ha convertido a México en exportador de crudo e importador de refinados y petroquímicos y corregir el sesgo exportador que ha llevado al país a dilapidar sus reservas, dotarlo de autonomía de gestión y presupuestaria con procedimientos efectivos y transparentes de rendición de cuentas al Congreso del Pueblo de México, garantizar la seguridad energética de la nación y la sustentabilidad de la plataforma de extracción, diversificar sus mercados y sus proveedores e incorporar mayor valor agregado a sus productos, excluir en definitiva los contratos de riesgo bajo todas sus formas y disfraces y proscribir el sometimiento del organismo a tribunales
del extranjero en controversias relativas a actos realizados en el territorio de la nación, que sean las leyes mexicanas las que rijan en México. También se propone una nueva ley orgánica de petróleos mexicanos que define las características organizativas, formas de gobierno, dirección y control de Pemex, haciéndolas más eficaces, democráticas y transparentes. Otorga especial importancia a nuevas disposiciones en materia de planeación y programación para que Pemex deje de responder a las emergencias del gasto del gobierno y atienda su propio desarrollo a largo plazo. Regula la contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas para evitar el contratismo exacerbado que ha traído ineficiencia y corrupción. Las reformas a otras 5 leyes complementan la orientación nacionalista a favor de la eficiencia, la transparencia y la responsabilidad ambiental de Pemex. El tercer componente de la iniciativa ciudadana es un programa de acción inmediata para el fortalecimiento de petróleos mexicanos que atienda la urgencia de rescatar al organismo de la postración en que lo han sumido las políticas de los últimos gobiernos. Con este programa se asignarán mayores recursos al organismo para que los destine a actividades que se han rezagado: exploración, refinación, conservación y mantenimiento de equipos y plantas, petroquímica, ductos y almacenamiento e investigación y desarrollo. Estos mayores recursos provendrán de una reducción de la tasa del derecho ordinario de hidrocarburos, entre otras acciones que darían fin a la confiscación de los recursos de Pemex por parte del gobierno. Con este programa demostraremos que incluso sin ninguna reforma existen recursos suficientes para garantizar el sano crecimiento y de diversificación de las actividades de Pemex y para comenzar a fortalecer su infraestructura e iniciar nuevas plantas de refinación e instalaciones de transporte y almacenamiento. Demostramos que no se requiere invitar a inversionistas del exterior para fortalecer a Pemex. El cuarto documento es un análisis crítico pormenorizado de las otras 2 iniciativas de reforma petrolera que se han presentado al Congreso. Este análisis podrá ser usado por los legisladores del Frente Amplio Progresista en el debate legislativo que se avecina. Todos estos documentos han sido ya entregados formalmente por los partidos del FAP a la Comisión Permanente, que los ha turnado, según corresponde, al Senado de la República y a la Cámara de Diputados. Mañana, cuando comience el nuevo periodo de sesiones del Congreso, junto a las iniciativas de intención privatizadora y con rasgos de inconstitucionalidad, se podrá discutir también esta iniciativa ciudadana apegada a la Constitución de gran solidez técnica, moderna y eficaz. Comprometamos nuestro esfuerzo para sacar adelante la iniciativa ciudadana convertida en la iniciativa del Frente Amplio Progresista. Asegurémonos de que el petróleo siga siendo de todos los mexicanos. Con la propuesta elaborada por los técnicos expertos e intelectuales, se comprobaba que no se requerían grandes cambios legales para fortalecer las actividades de Pemex y reducir la importación de gasolinas, gas y petroquímicos. Quedaba claro que existían recursos humanos y económicos en el país para fortalecer a Pemex sin ceder a la iniciativa privada, la renta petrolera ni el manejo de sus áreas estratégicas exclusivas. En suma, la propuesta ciudadana asumida por el Frente Amplio Progresista evidenciaba que sí había una alternativa, que sí había otro camino. Por cierto, ahora que estamos en el gobierno, cumplimos con casi todas estas recomendaciones y se redujo la tasa del derecho de pagado por Pemex a Hacienda de 65 a 30%. En vísperas del grito de independencia empezamos los preparativos para asistir al Zócalo y celebrar con la gente el grito de independencia. Hubo un poco de polémica porque en la asamblea con brigadistas, en el movimiento, en el Monumento a la Revolución, dije que estaríamos allí hasta las 10 de la noche y luego nos retiraríamos para dejar que los vendepatrias hicieran su numerito. De mala fe, como siempre, algunos periodistas oficiosos interpretaron que estaba ofendiendo a la gente que se quedaría a la ceremonia oficial, como si me hubiese referido al pueblo y no a los usurpadores y achichincles que hipócritamente iban a gritar ¡Viva la independencia!
cuando estaban haciendo todo para entregar los beneficios del petróleo a extranjeros. Por varias razones, Felipe Calderón se propuso consumar el desmantelamiento de la industria petrolera nacional y entregar la mayor parte de la renta petrolera a particulares nacionales y extranjeros. En primer término, Calderón está formado en la ideología de la derecha y su inspiración política proviene de quienes en el pasado han sostenido posiciones reaccionarias a lo largo de la historia nacional. Hasta hace poco participaba en homenajes públicos que rendían los conservadores a Agustín de Iturbide, quien estableció la monarquía durante el movimiento de independencia, aunque pronto tuvo que abdicar la corona y el trono. Desde luego, Calderón es antijuarista y anticardenista de corazón. Además, ha declarado su simpatía por Francisco Franco. Lectoras, lectores, discúlpenme, la que está leyendo les habla, esto no lo suelo hacer y lo saben, pero esto es importante porque yo no lo sabía y quiero comentarles que mi familia salió huyendo de España hace 2 generaciones porque Francisco Franco los persiguió y les quiero contar rapidísimo para quienes no saben quién es Francisco Franco, que cuando la gente entró a sacar los documentos de la Sagrada Familia en Barcelona, em, tenían archivada hasta a mi tía abuela, que en aquel entonces tenía 3 años. Tenían un archivo de ella con todo y su fotografía y la tenían puesta como persona non grata, lo cual prácticamente significaba, pues, básicamente la muerte, o que si los atrapaban, pues, mi tía abuela de 3 años tal vez terminaría en la casa de alguien siendo criada, como una persona de derecha, en el mejor de los casos, y si no, pues, la iban a asesinar, a una niña de 3 años. Entonces, quiero comentarles, para quienes no sepan, que esas cosas, ese tipo de aberraciones, eran las que hacía Francisco Franco. Entonces, bueno, para que nada más quienes no sepan quién es Francisco Franco se den una idea de quién es Felipe Calderón, que admira a este sujeto tan asqueroso. Continúo la lectura y les ofrezco una disculpa. Pero ante todo, forma parte del grupo del PAN que aceptó con beneplácito continuar con la misma política económica que se imponía desde 1983, cuyo principal promotor es Carlos Salinas de Gortari. Y por si fuese poco, desde la campaña presidencial de 2006 estableció acuerdos con quienes siempre se han beneficiado de los negocios en el sector energético y querían seguir medrando con la industria eléctrica y sobre todo con el petróleo. Ellos ayudaron a imponerlo mediante el fraude electoral y les tenía que corresponder. Lo demás era un simple asunto de procedimiento. Se guiaba por la agenda de los organismos financieros internacionales y la estaba llevando a la práctica. Ya había impuesto la reforma a la ley del ISSSTE, la reforma fiscal, y pretendía llevar a cabo la llamada reforma energética. No es casual que el 12 de abril de 2007, Rodrigo Rato, presidente del Fondo Monetario Internacional y exministro de Finanzas del gobierno derechista de España durante la presidencia de José María Aznar, hubiera declarado eufórico que felicitaba al gobierno usurpador por la reforma de la ley del ISSSTE y le recomendara que hiciera lo mismo con la llamada reforma fiscal y posteriormente con la energética. Por cierto, ese personaje terminó en la cárcel en España, acusado de corrupción. Por eso, como era predecible, con mucha anticipación empezamos a hacer público que Calderón presentaría una iniciativa de reforma a las leyes secundarias para privatizar la industria petrolera. Al mismo tiempo, llamamos a debatir a los que considerábamos los principales promotores: Felipe Calderón, Juan Camilo Muriño, ya afinado, Manlio Fabio Beltrones, Santiago Krill, Emilio Gamboa